Chiquillo, lo más complejo dentro de los trabajos de título es lo siguiente, es poder llevar o hacer aterrizable o algo más lógico, y luego esa idea aterrizarla al contexto nuestro, que en el contexto nuestro son 3 o 4 meses de trabajo, ¿ya? Eso es lo principal. Ahora, siempre la idea que nosotros tengamos, hay que pasarla a algo fundamental, hacer un famoso título. A su vez, el título debe de una forma u otra reflejar algo, la situación, problema. ¿Ya? Ahora, chiquillo, a mí que me interesa que, por ejemplo, veamos una situación, problema que queramos hacer algún proyecto. No necesariamente puede ser algo que ustedes quieran trabajar, pero tienen por lo menos algún problema o algo para que ustedes puedan como empezar a ver un poco más cómo plantearlo ya como título y empezar a tener los objetivos. Eso va a ser la segunda parte que voy a empezar a trabajar con cada grupo. Ahora, chiquillos, ¿qué situación, problema nosotros pudiésemos llevar ya a título y empezar a trabajar como ya con los objetivos? Para que ustedes vean más o menos cómo funciona esto. Cualquier cosa, chiquillos. Profesor, sigue los problemas de audio. ¿Se escuchan? Sí, es que no lo escuchamos muy demasiado ruidosamente y no se escucha la pregunta. Pero un poquito, chiquillos. Sí, sí se escucha mal. Chiquillos, denme un minuto. A ver. Está conectado, micrófono. Hola, hola, sí, hola, hola. Chiquillos, ¿me escuchan ahora? ¿Mejor o peor? Ahí sí se escucha, al menos no se escucha el ruido. Sí, está mejor que antes. Ah, ya. Entonces estaba pescando el micrófono del computador independiente. Ya. Chiquillos, les vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Qué situación, problema o qué elemento creen ustedes que pudiésemos hacer algún trabajo para poder hacer un seminario de título, o un título, un proyecto de título, mejor dicho? ¿Qué idea? ¿O qué problema en específico? Es como dar ejemplo, igual que la clase pasada. Claro, pero algo más concreto, para poder empezar ya a ver cómo transformarlo a título, cómo verlo como objetivos generales y específicos, que es como la base. Sin eso no puedo hacer mucho, en realidad. Pero, ¿qué cosas podemos nosotros llevar como este contexto? Podría ser, por ejemplo, los riesgos de incendio en un lugar en específico de Vallenar, por ejemplo. ¿Ya? O por ejemplo, ya, por riesgo de incendio, ya. Pero por ejemplo, incendio en empresa, o un incendio tipo forestal o algo así, o mejor Ya, netamente empresa. no, puede ser, por ejemplo, forestales, que en esta época empiezan a resurgir, por eso mismo se retoma el trabajo de CONAF y todo eso. Ya. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, una situación problema, que serían incendios forestales. Ahora pregunta, los incendios forestales, ¿cómo yo lo puedo llevar a un trabajo, a un tema de prevención de riesgo? Que esos incendios forestales puedan afectar, por ejemplo, empresas aledañas. ¿Ya? O por ejemplo, en ese caso,
Si yo tengo una empresa que está cerca de una parte forestal, ¿yo debo hacer algo con mi empresa en función de aquello? ¿Realizar un No, plan de emergencia? no. Ok. Claro. O sea que un plan de emergencia en sí ya va a ser como parte o va a tener como una relación con esta situación problema. Por lo tanto, el plan de emergencia, ok, pero la pregunta es, em, como título, podría ser, por ejemplo, plan de emergencias, ¿para qué cosa? Por ejemplo, para la empresa, no sé, pues, si estamos hablando, por ejemplo, Alto del Carmen, ahí creo que hay empresas que fabrican pisco, ¿no es cierto? Sí, sí, está Mulet, eso que vende el horcón quemado, antiguamente estaba Pisco Control. La empresa de pisco, pongámosle X y Z, ¿ya? Entonces, ese va a ser en el fondo, mi título y también parte de mi situación problema, algo que yo quiero hacer que no esté. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver esto, el título, de una forma u otra, es mi problema. Por lógica, mi objetivo general va a tener que ser la solución al problema. Y por lo tanto, chiquillo, ¿cuál sería, por ejemplo, mi objetivo general? No importa si se equivocan, no importa. Como mi objetivo o como la solución a mi problema. ¿Podría ser determinar las causales de esos incendios en la empresa de Pisco XYZ? Pero, ¿y eso cómo me lleva a mí a algo? Porque un plan de emergencia, si yo lo veo desde la perspectiva o qué se define, sería como los pasos a considerar para poder trabajar en emergencia, ¿no es cierto? Sí. El objetivo general podría ser la realización del plan. Ok, entonces sería en este caso elaborar el plan de emergencias. Entonces, en la práctica, esta va a ser mi famosa solución. ¿Ya? Ahora, ya viene, por ejemplo, los objetivos específicos. Y acá siempre tenemos que tener la conciencia que van a ser de 3 a 5. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 3 a 5, chiquillos? Por un motivo muy específico. Y eso aparece acá dentro de lo que es la resolución 67. ¿Ya? Mire, cuando yo veo la resolución 67, bueno, chiquillos, no me la sé todavía de memoria, que yo trabajando un año nomás, así que no me la manejo al revés y al derecho. ¿Ya? Es porque básicamente va a tener 7 capítulos que ustedes van a ir desarrollando. Ahora, lo importante entender de esto, que si tengo 7 capítulos, van a haber estructuras dentro de esto que a mí me van a dar nociones de cómo acotar los objetivos. Razón, motivo, porque tengo un marco teórico, un marco que me va a definir la teoría. Entonces me va a dar un aspecto del, por ejemplo, el aspecto legal, aspecto de seguridad y también características o ciertos temas de la empresa en sí. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si va a ser una evaluación de riesgo, de una forma u otra debo también definir cuáles son las características de la empresa. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces ustedes confunden los objetivos específicos como elementos o acciones que de una forma u otra van a estar inmersas dentro de los contenidos, por ejemplo, de la teoría del marco teórico. ¿Ya? Por lo tanto, es como un tema bien importante a poder definir. ¿Ya? Ahora, los objetivos específicos siempre los vamos a tomar de 3 a 5, ¿ya? Y en la práctica, eso es lo que yo tengo que ya empezar como a definir bien qué es lo que yo voy a hacer. Ahora, primera cosa, la cantidad de objetivos
y cómo estos estén ordenados y concadenados va a depender directamente de lo que, ¿cómo se llama? De lo que tú hagas como trabajo, ¿ya? Para poder también tomarlo bien en consideración. Entonces, si yo voy a hacer un plan de emergencia, lo primero que debo preguntarme es lo siguiente. Oye, pero ¿bajo qué metodología voy a hacer mi plan de emergencia? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué cosa? ¿Ya? Porque lamentablemente, si tenemos planes de emergencia, hay que ser bien sinceros. Hay DEP y Acceder, que son metodologías que me permiten poder realizar planes de emergencia, pero más articulados a colegio. Ah, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un plan de emergencia, pero que tenga como de referencia el estándar OCHA o el estándar ISO 45001, y la respuesta es sí. Por lo tanto, si lo hago de desorientación, ¿cuál podría ser, por ejemplo, mi primer objetivo específico? ¿Guíos? Primero, Disculpe, podría ser identificar, ocupando ese verbo, identificar los peligros. las posibles emergencias primero que todo, ¿ya? Claro, Vamos, claro. ya. Lo que nos va a ir permitiendo ir como complementando el objetivo general, ¿cierto? O sea, claro, porque en el fondo, si yo voy a elaborar un plan de emergencia, lo primero que debo hacer es identificar las posibles emergencias. Claro, y en base a eso hay que darle respuesta a eso. Ya, ahora, la primera pregunta es, la posible emergencia, estamos claros que vamos a tener que, por ejemplo, construir una matriz de emergencia, ¿no es cierto? Sí. Y lo otro importante también sería revisar, por ejemplo, la matriz de riesgo. Por lo tanto, cuando yo ya empiezo después a fabricar las metodologías, voy a tener que empezar a darme cuenta de algo. Ah, ok. Esto de acá me va a incluir dos metodologías. Uno, que va a ser revisar la matriz de riesgo, y segundo, realizar una matriz de identificación de emergencia. Pues quizás si estoy en esa zona, quizás no solamente voy a tener emergencias asociadas, por ejemplo, a incendios forestales. Puede tener quizás, por ejemplo, también emergencias que se puedan derivar o puedan hacer de qué cosa, de lluvia, de hielo, esos fenómenos asociados al invierno altiplánico, por ejemplo, que ocurren en ciertas fechas del año. Y eso también van a generar emergencias. Ok, identificar posible emergencia. ¿Cuál sería, por ejemplo, otro objetivo específico? Mire, ¿cuál sería otro objetivo específico a plantear en esto? Podría ser como evaluar las partes más críticas. ¿Ya? O sea, ya, una cosa es como, por ejemplo, identificar la emergencia en sí, que en el fondo es yo tengo la empresa, veo parte del entorno y la emergencia que están internamente. Ok, ya, no se discute. Por lo tanto, yo también pudiese, como por ejemplo, hacer un diagnóstico, ¿no es cierto, Tania? Sí. Y en ese aspecto, ¿cuál sería? Realizar un diagnóstico de los elementos o en temática de control de incendio, o en temática de emergencia en realidad. Pero eso, disculpe, profesor, ¿en base a la empresa o de manera genérica primero? Tendría que ser en base a la empresa. Y también, lo que pasa es que cuando tú haces evaluación en función de emergencia, automáticamente, Rodrigo, eso va en engloba lo interno y lo externo. Ya, o sea, lo externo para ver qué se debería tener y lo interno para ver qué se tiene en el fondo. Claro, porque, por ejemplo, ya, imaginémonos algo. Ya nosotros estamos identificando, por ponerte un ejemplo, emergencias que vienen asociadas, por ejemplo, a inundaciones. Por lógica, internamente yo como empresa, ¿qué debiese tener para poder reaccionar a esa emergencia? Un plan de emergencia. Claro, pero más concreto, ¿cómo yo recibo el aviso de aquello? ¿Cómo yo reviso, por ejemplo, que se aproxima un evento climatológico y tengo que hacer una evacuación?
Ese es el tema. Los planes de emergencia también tienen que responder a ciertos elementos del medio. Y uno de ellos es que sepamos bien que aquí estamos expuestos. Por tanto, el diagnóstico en una instancia, por ejemplo, viene en verificar el cumplimiento con el 594. Uno. Segundo, ¿dónde también estaría ese, por ejemplo, o que también decimos especificar, en revisar bien el diagnóstico, en qué zona se encuentra la empresa? Porque, por ejemplo, yo puedo ver que por diagnóstico de lo que es la ONEMI, puede estar, por ejemplo, en un lugar donde hayan quebradas, o en borde costero, por ejemplo. Entonces yo estoy en una zona que me puede afectar directamente ¿cómo se llama? Una emergencia. Ahora, realizando un diagnóstico de temática de emergencia, porque ¿para qué? Para en el fondo, de una forma u otra, ver qué es lo que tengo y también ver qué me dicen las leyes. Porque en el fondo yo tengo que dar cumplimiento a lo que me estipula la ley. Y ahí nos vamos a dar cuenta que, tengo el 594, tengo la norma china 436, tengo el decreto 300 y tanto, que me da directrices directamente en temas de control de emergencia. Entonces, ok, debo hacer eso. Entonces, identifico las posibles emergencias y realizo un diagnóstico de la temática de emergencia. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, el tercer paso o el tercer elemento a considerar, chiquillos? ¿La evaluación? ¿Ya? ¿Evaluación en qué tipo, Tania? ¿De qué forma la evaluación? No, se me fue. Ya, es que ¿sabes lo que pasa? El diagnóstico en sí incluye varios elementos, ¿ya? Varias cositas. Por incluso, aplicar un análisis FODA, chiquillo, es un diagnóstico también. Entiendo que sí. Sí, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo darme cuenta que sí tenemos que hacer, por ejemplo, análisis FODA. ¿Para qué? Para ver bien cómo vamos a definir claramente y cómo vamos a direccionar las medidas de control. ¿Por qué se lo digo así? Yo puedo, por ejemplo, pedirle a una empresa que, no sé, porque disponga, por ejemplo, de teléfonos satelitales. eh, es como medio complejo a veces, y si realmente la situación no lo amerita, eso me lo puede decir de una forma u otra, análisis FODA. O sea, análisis FODA en el fondo me permite poder conocer de mejor forma una organización y ver bien cuáles son sus límites o sus condiciones para poder trabajar algo más concreto. Por lógica, es importante también que eso esté también dentro del diagnóstico. El diagnóstico, chiquillo, no se enfoquen directamente como que es tomar un cuerpo legal, aplicar un checklist y ver si cumple o no cumple. No, no, no. Los diagnósticos vienen estructurados con varias cosas más para poder tomarlo en consideración. Ahora, si yo me voy a la resolución 67, perdón, aquí está, resulta que los objetivos van antes del marco teórico. Por lo tanto, cuando ya nos empezamos a dar cuenta del marco teórico, en el fondo el marco teórico también va a tener que responder o tener los elementos importantes para poder dar respuesta a esto. Si tengo que hacer un diagnóstico, posible emergencia, entonces hay que ver qué son las emergencias. em, por ejemplo, definir cuáles son las metodologías de evaluación de emergencia, si tenemos 594, ahora de 594, etcétera. Por eso que cuando lleguemos al marco teórico, ustedes se van a dar cuenta de algo bien concreto. El marco teórico también va a tener estructuras o va a tener elementos de desarrollo, como desde la teoría, desde las características de la organización, cuerpos legales, entre otros elementos. Por lo tanto, si identifiqué la posible emergencia y hice un diagnóstico en función de la temática de emergencias, un tercer tipo va a ser, por ejemplo, ya en sí la confección o confeccionar el plan de emergencia para la empresa XZ. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se van dando cuenta, de una forma u otra, los objetivos específicos me van a ayudar a qué cosa, a que yo pueda elaborar mi plan de emergencia. Ya, el diagnóstico y todo lo demás va a tener características bien puntuales. Rodrigo,
Sí, le hace una consulta. No me queda claro cuando usted en el tercer objetivo específico dice confeccionar ya el plan de emergencia para la empresa tanto, ¿Mm? y eso no colisiona con el objetivo general, o necesariamente lo tiene que involucrar. Es que lo que pasa es que como el último objetivo, por lo general, uno siempre lo plasma como que ya la solución más concreta. Porque en el fondo es lo que vamos a hacer nosotros. Ya, para poder verlo de una manera más simple. Ahora, ojo con esto. En la práctica, esto es un ejemplo genérico. Esto se va a acotar más cuando uno ya empiece a ver cada caso de ustedes, porque cada caso va a tener también condiciones bien particulares. ¿Ya? Es como para en el fondo, como es algo genérico, netamente, para que lo tengáis bien claro, Rodrigo. Lo más Claro. probable es que en el caso, por ejemplo, de ustedes, va a tener una connotación muy puntual y específica. En el caso de grupo de Consuelo, lo mismo, ¿ya? Cada trabajo va siendo distinto uno del otro, para que lo tengamos bien concreto. Ahora, esto está a modo genérico, porque lo más probable es que el plan de emergencia va a ser confeccionar el plan de emergencia, por ejemplo, para empezar tanto en base, por ejemplo, al estándar ISO tanto, o hacer, por ejemplo, en base a la norma 8 tanto. Ya hay normas específicas, ojo, hay normas ISO que son para el control de desastre, por si acaso, y también involucran los planes de emergencia. Entonces, esas cositas así, a modo de detalle, los vamos viendo más. Ahora, nunca hay que ver que el plan de emergencia es una medida para administrar medidas de control cuando ocurre una emergencia en sí. Netamente eso. Ahora, le insisto, esto es variable, va a ir variando de caso a caso. Entonces, bien concreto, Rodrigo, yo con ustedes me junto mañana, ¿ya? Desde las, desde las hasta las 4:25. Y de las 4:30 en adelante me junto con el grupo Consuelo. ¿Ya? De igual forma, chiquillos, me voy a enviar la programación. La hora de inicio, que el micrófono falló. ¿La hora de inicio era 15:30? 15:30. Ya. 15:30. ¿Ya? Para que lo tengan bien claro. Entonces, no, o 15, a la hora que partimos la clase partimos movimiento a las 15:40. Entonces, de las 15:40 a las 4:30, o 4:20, 45 más o menos, y después con otro grupo a las 5:10. Netamente, chiquillos, mañana es el puro tema que ustedes van a trabajar. ¿Ya? Para que lo tengamos súper claro. Netamente eso. Ya entonces, ya a partir de mañana, las reuniones van a ser con los grupos individuales, ¿ya? Para que lo tengan bien claro. Entonces, ya esta semana, chiquillos, vamos a dejar eso más o menos concreto para al menos todos los grupos, ¿ya? Para que también lo tengamos así bien claro. ¿Ya, chiquillos? Voy a dejar de grabar un poquito.